Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 447, Dar Gracias. Dar gracias de todo corazón, dar gracias a Dios Santísimo, dar gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dar gracias de todo corazón, dar gracias a Dios Santísimo. Da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dar gracias. Amén. Vamos a abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Pedimos perdón por nuestras flaquezas, Padre. Queremos, Padre, entrar en tu presencia limpios, limpio de manos, limpio de mente. Purifícanos y realmente queremos comunión contigo en este tiempo, Padre. Queremos tu bendición, Padre. Gracias por Cristo y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 407, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo duda ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad.
pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios y los que nos están viendo por internet. Si tienen sus Biblias, vamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a ver los versículos 4 al 5. 2 de Corintios capítulo 10 en los versículos 4 al 5. La palabra de Dios nos dice: porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a repetir el versículo 5 en favor del pueblo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Pedimos que tú nos hables, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que este hombre no se vea, sino que realmente lo que tú quieres en nuestras vidas sea el enfoque, Padre, y que podemos cambiar y practicarlo en nuestras vidas, Padre, para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues todo el mundo hoy en día está atento a la guerra que está sucediendo en Ucrania, pero otros no saben que ha habido una guerra desde el principio. Es una guerra espiritual, y en cualquier guerra siempre hay una batalla para controlar las mentes y los corazones de todos. Viendo a esta guerra de Ucrania, hay mala información que se está tirando por todos lados. A veces no se sabe qué se debe creer. Pero como en toda guerra, siempre hay los que han sido capturados y los que son cautivos. Y realmente cuando uno va al diccionario de la lengua española, Larousse, y miramos la palabra cautivo, aquí la definición es que está retenido por la fuerza en un lugar. Y es triste cuando uno está cautivo por fuerza de alguien o de algo. Realmente mirando aquí a 2 de Corintios capítulo 10, en estos versículos 4 y 5, vemos que hay una guerra. Y realmente hay batallas que tenemos que ganar si queremos ser vencedores. Si vamos a 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 4, aquí 1 de Juan 5, 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Realmente
creyendo en Cristo, teniendo nuestros pecados perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, realmente esta es una de las batallas más grandes. Y cuando uno cree y llega a ser hijo de Dios y recibe ese perdón y esa limpieza y tiene, pues ya está destinado a ir al cielo, pues ya ha ganado una gran batalla, ¿verdad? Y todos los cristianos están agradecidos por esto. Pero muchos de los cristianos, después de eso, olvidan que hay una guerra, que sigue una guerra. Y realmente hoy en día se puede ver que muchos cristianos no están viviendo una vida de victoria. Realmente esta guerra empieza en nuestras vidas cuando somos librados de nuestro cautiverio o de nuestra cautividad en y por el pecado. Si vamos a Romanos capítulo 6 y miramos los versículos 20 al 22, podemos ver esto. Romanos capítulo 6, en el versículo 20 hasta el 22 nos dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que aquí podemos ver establecido que cuando creemos, pues ya somos librados del pecado. Pero también la otra parte que muchos cristianos olvidan es que somos hechos siervos de Dios. Hay una lucha, una guerra que sigue después de esta batalla, gran batalla para nuestras almas. Y lastimosamente los testimonios de los cristianos que han logrado de librarse del pecado y están viviendo una vida en victoria, pues son muy pocos. Qué tristeza, ¿verdad? Como cristianos, debemos querer tener una vida victoriosa, una vida exitosa y experimentar lo máximo de la vida. Y yo creo que todo el mundo quiere esto, quieren tener éxito y quieren experimentar lo máximo que hay. Y más que eso, ser premiado a la final por Dios. Realmente para obtener eso, lograr esto, hay tres cosas que necesitamos entender. La primera cosa es que estamos en una guerra espiritual constante. Si regresamos a 2 de Corintios capítulo 10, y miramos al versículo 3, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, aquí dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Realmente esta guerra en la cual estamos no es una guerra física o carnal, es una guerra espiritual. Si vamos a Efesios capítulo 4 en el versículo 17, Efesios 4, 17, aquí nos dice la palabra de Dios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
Así que la exhortación y lo que está, un requisito que Pablo está poniendo para esta iglesia que es de Efeso, era que ellos entienden que no deben andar como los otros gentiles, en la vanidad de ¿dónde? De su mente. Esta guerra es una guerra en el cual, que es en la mente de cada uno de nosotros. Una guerra de ¿qué vamos a pensar? Las ideas que tenemos. Y este mundo está constantemente bombardeándonos, llevándonos cautivo a sus ideas, sus pensamientos y desviándonos al lado equivocado. Si vamos a Mateo capítulo 15 en el versículo 8, Mateo 15, 8. Mateo capítulo 15, versículo 8, aquí Cristo hablando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo Cristo? Que esta guerra no nada más está en la mente, es para el corazón. Está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué en el corazón? Pues ¿a quién vamos a tener lealtad? ¿A este mundo y las ideas y los pensamientos de ella o de él? ¿O a Dios y sus cosas? Así que esta guerra no nada más está en la mente, sino está en el corazón. Vamos a ver más. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Aquí en Juan 8, 43, Cristo nos dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podáis escuchar mi palabra. Aquí Cristo está diciendo que esta guerra espiritual no nada más es de la mente y del corazón, es una guerra de escuchar, de oír y de entender la palabra de Dios. ¿Qué más? Pues vamos a 1 de Pedro 4:2. 1 de Pedro 4:2. Aquí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí, otra vez, nos está diciendo que esta guerra espiritual, no nada más de mente, no nada más de corazón, no nada más de oír y entender la palabra de Dios, es una guerra en el cual vas a hacer la voluntad del Señor o no. Es una guerra de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? Pues uno más. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, en el versículo 27. Filipenses 1:27. Aquí en Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Porque o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí Pablo está hablando a los filipenses, los de la iglesia de Filipo, y le está diciendo que deben estar unidos, combatiendo, batallando, ¿para qué?
para anunciar el Evangelio de Cristo. El punto es, la Biblia habla mucho de esta guerra espiritual. Esta guerra no nada más es una guerra solamente en la mente de uno mismo. No es una guerra solamente en el corazón de uno mismo. Es de cada uno. Y además de eso es una guerra de oír y entender la palabra de Dios. También es una guerra para hacer lo que la palabra de Dios dice. Ponerlo en práctica, hacer la voluntad de Dios. También es que el Evangelio salga y que gente se libran del pecado. Esta es la guerra espiritual. Y si de verdad quieres tener éxito en tu vida como cristiano, quieres experimentar lo máximo y todas las bendiciones de Dios, involúcrate en esta guerra. Involúcrate en esta guerra. No cedes tu mente, no cedes tu corazón, no cedes lo que estás oyendo, no cedes en hacer las cosas que no convienen. No cedes de dejar de anunciar el Evangelio de Cristo. Si tú te metes en la guerra, es garantizado que vas a tener una vida exitosa, vas a experimentar lo máximo de lo que el Señor quiere y vas a ser premiado mucho más que puedes entender y comprender en la gloria con el Señor. Así que necesitamos entender que hay una guerra espiritual en nosotros, en cada persona. La segunda cosa que debemos entender, pues son las armas por el cual se debe pelear esta guerra espiritual. Si regresamos a 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 4, 2 de Corintios 10, 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia, no malicia, sino milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que aquí debemos entender primero que estas armas no son las de la carne, no son carnal, no son bombas físicas, no son metralletas, son algo más poderoso, son cosas que cambian vidas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues vamos a 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4. En el versículo 1, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así que aquí vemos que Cristo padeció físicamente, ¿verdad? Dice que debemos tener el mismo sentido, el mismo pensamiento de Cristo. ¿Qué debemos armarnos aquí? Pues debemos armarnos del mismo pensamiento de Dios. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Si queremos tener el mismo sentir de Cristo, pues debemos entender sus palabras, entender toda la palabra de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 6, en el versículo 17, Efesios 6, 17, podemos añadir a esto. Aquí en Efesios 6, 17 nos dice, y tomar el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la descripción de la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, son como una arma. Aquí lo llama una espada. En otro lugar lo llama de una espada de doble filo. El punto aquí es algo para utilizar y pelear. Es como una metralleta, una granada, un tanque, ¡pum! Una bomba de avión. Sí, tiene fuerza, tiene potencia. Si estamos armados de los mismos pensamientos, los mismos sentidos de Cristo, eso es poderoso. Eso puede cambiar nuestra vida. Puede cambiar la vida de otros. Puede hacer la diferencia entre si uno es cautivo al pecado o uno está libre y bendecido en el Señor, andando con el Señor en sus caminos. Si vamos a Romanos capítulo 13, vamos a ver otra arma. Romanos capítulo 13. Aquí en Romanos capítulo 13, en los versículos 12 al 14. Romanos 13, empezando en el versículo 12, nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿perdón? Sí, vístamonos. Vistámonos. Sí, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí la exhortación es que debemos vestirnos con las armas de la luz. Con Jesucristo mismo. ¿Y cómo es eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el cristiano, ¿verdad? Pues lo hace para Jesucristo. Sí, porque son la misma persona. Son Dios. Y realmente, ¿qué está hablando aquí? Poner a Jesucristo en nosotros. Pues vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. En mi bosquejo puse 6, pero es 5. Efesios capítulo 5, versículo 17. Aquí dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. También el 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El punto aquí es, ¿cómo es que vamos a entender la voluntad del Señor? Pues poniendo a Jesucristo, teniendo el Espíritu Santo con nosotros, estar llenos del Espíritu Santo. Es decir, dejarle controlarnos. Aquí habla de embriagarse de vino. El vino controla y lleva a la destrucción. Pero si dejamos que el Espíritu Santo controla, esté en nuestras vidas, pues tenemos comunión.
Y de eso recibimos algo más precioso. La comunión es una arma de preservación. Teniendo el Espíritu Santo, Dios con nosotros, podemos preservarnos en esta guerra. ¿Cuál es otra? Otra arma. Pues vamos a Santiago 4. Santiago capítulo 4 en el versículo 17. Santiago 4, 17. Aquí en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues, no, esa no es. Pero vamos a ver el 5. Sí, es el capítulo 5. No sé qué pasó cuando estaba en el compu aquí. Fallé. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es la arma que podemos ver aquí? Pues es la oración. La oración es una arma que puede lograr grandes cosas, milagros. Pero es una arma que poco se utiliza por los cristianos. No oran, no están en comunión con el Señor, no están en la palabra de Dios y realmente están indefensos, sin arma. Vamos a la siguiente arma. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Otra vez, ya lo vimos, pero aquí hay una arma. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice, pues aquí pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues leí 5, pero vamos al 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe que vence al mundo. Sí, con la fe creemos en Cristo y ganamos esa primera gran batalla de nuestra alma. Llegamos a obtener el perdón y ser lavados por la sangre de Cristo, purificados para que podamos ir al cielo. Pero esta misma fe, ¿qué es esta fe? Pues esta fe es entender las cosas de Dios. No lo puse aquí, pero si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, versículo 3. Aquí dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El punto aquí es, las cosas espirituales de Dios no se puede ver con estos ojos físicos, sino se ve por la fe. Y esta fe es algo que Dios nos da entendimiento de sus cosas. ¿Cómo es que entendemos que Cristo vino a este mundo, murió para pagar nuestros pecados y para lavarnos por su sangre? ¿Cómo es que entendemos eso? Es porque Dios nos da
cantidad de fe para entender. Y luego ponemos la fe en acción, creyendo y así nos salvamos. Pero esta fe no para ahí. A través de la palabra de Dios seguimos añadiendo fe, seguimos entendiendo más de las cosas de Dios. Crecemos en nuestro entendimiento. Y eso es una arma para ayudarnos cuando viene la prueba, viene la tentación, viene cualquier cosa que quiere derribarnos, quiere tumbarnos. Es la fe o el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios que nos va a mantener, nos va a preservar, nos va a mantener parados. No tenemos que caer, no tenemos que ser vencidos. Así que nuestra fe es una arma poderosa. Vence al mundo. Muchos cristianos no saben nada de la Biblia. Muchos dicen, lo he leído todo. ¿Y qué sabes? No dice nada. Como si es un gran logro leerlo todo, pero leerlo todo sin entender nada no sirve para nada, ¿verdad? Una arma más. Vamos a Hechos 1:8. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Una arma muy, muy necesitada en nuestras vidas. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí habla de poder. El punto aquí es, el arma del poder de Dios es una arma que nos habilita para hacer la obra de Dios. Podemos predicar el Evangelio, podemos llegar a todos con el mensaje de Cristo. ¿En nuestra fuerza? No, en el poder del Señor. El Señor nos hace capaz de hacer esto. Él nos hace capaz para vencer al pecado. Él nos hace capaz para mantener nuestros pensamientos en sus cosas en vez de las cosas del mundo. Él nos hace capaz, nos da ese poder, habilidad de mantener nuestros corazones para Él, para que no lo damos a otro o a otra cosa. Estas armas son poderosas, son espirituales, no son carnales. Pueden cambiar nuestra vida, pueden encaminarnos y darnos éxito en nuestra vida. Podemos lograr lo máximo de todas las bendiciones de Dios. El problema es, muchos cristianos ni saben las bendiciones de Dios porque no tienen el poder de Dios. No tienen el poder de Dios. No tienen fe, no tienen entendimiento de las cosas de Dios. No oran a Dios, no tienen comunión con Dios. No se arman de los pensamientos de Dios. No tienen la palabra de Dios en ellos. ¿Cómo es que vas a tener éxito en esta guerra espiritual sin tener estas armas? Pues vamos a la tercera cosa que debemos entender. Si realmente queremos ser exitosos, recibir lo máximo, pues tenemos que entender los opositores, nuestras
vimos que son descritas como fortalezas. ¿Has destruido fortalezas? ¿Cuáles son estas fortalezas? Vamos a regresar aquí a 2 de Corintios 10:4 para ver eso otra vez. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque las armas de nuestra malicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente vamos a tener éxito en nuestra vida cristiana cuando realmente logramos esto, que tenemos el conocimiento de Dios, cuando llevamos cada pensamiento a la obediencia a Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué son los opositores que se mencionó aquí? ¿Cuáles son estas fortalezas? Aquí lo primero que vimos en el versículo 5 es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El punto es, este mundo está lleno de ideas, lleno de pensamientos erróneos que están en contra de la palabra de Dios. Y lo escuchamos todos los días, en la televisión, en el radio, de las bocas de cada persona que nos ponemos en contacto. Estamos manejando y vemos un letrero ahí con un pensamiento erróneo, malvado, empujándonos a pecar. ¿Cuál es el enemigo nuestro como cristianos? Son las ideas y pensamientos erróneos. Podemos ver esto en el Proverbio 1, Proverbio 1:7. Proverbio 1:7. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos en la mente? La mayoría del tiempo es las cosas del mundo, no es la palabra de Dios. Aquí en Proverbio 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, esto está hablando de los que no conocen a Dios. Pero yo veo que en los cristianos que profesan ser cristianos, hay poco temor de Jehová. Hay poco temor de Jehová. Andan en el pecado como los que no conocen a Dios. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. No están creciendo, no están conociendo la palabra de Dios. Por eso tienen las ideas y los pensamientos del mundo, del diablo. Y realmente esto es una de las cosas que el Señor odia. ¿Sabías esto? Si vamos al Proverbio 6, Proverbios 6, 16. Vamos a ver el verso 16 y 18. Proverbios 6, 16 y 18 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Sabes que
esto de las ideas y pensamientos erróneos, el Señor odia esto, aborrece esto, que andamos con los pensamientos erróneos, que andamos con las ideas del mundo. En el versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahí está. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Pensamientos malos, del mundo, de adulterio, de vicios. Y sí, somos los cristianos. ¿Qué es eso? El Señor aborrece eso. Si no tenemos control de nuestra mente, lo que estamos pensando, pues somos cautivos ¿a quién? Al enemigo. Al enemigo, ¿verdad? Somos esclavos del pecado, no siervos de Dios. Aquí dice también los pies presurosos para correr al mal. Esa es la segunda cosa. Lo que pensamos y lo que hacemos. La segunda cosa es lo que hacemos. Pero quiero seguir con lo que pensamos todavía. Un poquito más. Vamos al Proverbio 12:15. Proverbio 12:15. Aquí en Proverbio capítulo, el Proverbio 12:15, verso 15. Sí, 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué quiere decirnos aquí? Pues está hablando de las ideas y los pensamientos erróneos que tenemos. ¿De dónde vinieron? Pues dime con quién andas y yo te diré quién eres. Ese refrán se conoce por todo el mundo latino, ¿verdad? Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Adoptamos las ideas de la gente alrededor de nosotros. Recibimos el consejo malo, pero el consejo bueno lo despreciamos. Muchos cristianos pues van a la iglesia una vez al año, ¿verdad? Hay muchos que hacen eso, nada más. Una vez al año para que no le hace daño, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que piensan. Pero una vez al año vas a tener los pensamientos de Dios. No, vas a tener los pensamientos de los que están alrededor de ti todo el tiempo. ¿De dónde vienen estas ideas y pensamientos erróneos? Pues, ¿con quién andas? ¿Qué consejo estás recibiendo? ¿El consejo del necio o el consejo del sabio? De ahí depende si vas a tener éxito en tu vida. De ahí depende si vas a recibir lo máximo en tu vida. Vamos a Proverbio 14:7. Proverbio 14:7. Aquí en Proverbio 14:7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Aquí la exhortación. Otra vez. Con cuidado. ¿De dónde estás recibiendo las ideas y los pensamientos? Así que
El enemigo del cristiano son los pensamientos, ideas del mundo. Son error. Pero lo tenemos aquí. Por eso vemos que los cristianos se comportan mal. ¿Por qué? No se comportan de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen los pensamientos y las ideas erróneas y están siguiendo lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. Por eso cuando yo doy consejo, ¿sabes que casi 95% del consejo bueno de la palabra de Dios que yo doy es rechazado? Y se toman las decisiones por las ideas y los pensamientos erróneos. Yo como ministro de la palabra de Dios por más de 20 años, y yo puedo decir que el consejo bueno de la palabra de Dios que yo he dado, 95% es rechazado y se toman decisiones basadas en ideas y pensamientos erróneos. Y los cristianos se arruinan sus vidas como los incrédulos. Hasta no se ve ninguna diferencia. No se obtiene una vida de éxito, no se obtiene lo máximo de las bendiciones de Dios. Se roban a sí mismos. Se destruyen las oportunidades. ¿Por qué? Porque las ideas y pensamientos son malas. Y eso lleva a la segunda cosa, el segundo opositor o enemigo. Hábitos de mal comportamiento. Hábitos de mal comportamiento. Sí. ¿Qué estábamos haciendo antes de conocer a Cristo? Antes de creer en la obra de Cristo que nos perdonó y nos lavó. Estábamos haciendo las cosas mal. Estábamos en pecado, esclavos del pecado. Y esos hábitos bien forjados, fuertes, después de que somos salvos, la mayoría de los cristianos continúan en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque es hábito. Es un hábito forjado y no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque tienen las ideas y los pensamientos del mundo. No tienen la palabra de Dios en ellos. No tienen el Espíritu Santo. Es decir, no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Andan con los malos pensamientos y mal comportamiento. Si vamos a Proverbio 4 en los versos 16 y 17. Proverbio 4, 16 y 17 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Wow. Se dice, no, pero esto es de los incrédulos. También los cristianos, se ve en los cristianos mismos. Destruyen a otros. Tratan de ponerse como los grandes y destruyen a otros. Tenemos como cristianos esa capacidad de hacer lo mismo. Sí, tenemos los pensamientos malos y ideas erróneas, pues nuestras acciones van a ser lo mismo. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Aquí interesante, dice, comen y beben. Son cosas comunes que hacemos diariamente. Muchas veces al día, ¿verdad? Más que 3 veces al día. Es algo diario, algo constante. Es una necesidad de este cuerpo físico, ¿verdad? Pero aquí nos dice que comen el pan de maldad y el vino de robos.
El punto es su comida, su bebida. Son los malas ideas y los malos pensamientos. Y, por ende, las acciones son malas. Todo lo que hacen es malo. ¿Por qué? Porque las ideas y los pensamientos son malos. Así que aquí vemos que estos dos enemigos que tenemos como cristianos van juntos, mano en mano. Las ideas malas, pensamientos malos, las acciones malas, mal comportamiento. Seguimos en los hábitos malos. Y esto es nada más nosotros mismos. Ni he hablado de los otros enemigos, los gobernantes y autoridades espirituales. Sí, hay potencias espirituales. El diablo, sus demonios. Ahora sí, los cristianos somos enemigos nosotros mismos. Satanás y los demonios nada más necesitan empujarnos un poquito, nada más. ¿Por qué? Tenemos las malas ideas, los malos pensamientos, el mal comportamiento. Y ellos nada más un empujecito. El pastor no está aquí, vamos a echar unos cuantitos. El pastorcito no ve. Hónrame, toma conmigo. ¿Y qué sucede con los cristianos? De una. Es raro que un cristiano se mantiene. No nada más se mantiene en las cosas, sino que anuncia el Evangelio y trata de sacar a ellos de los vicios, del pecado, de los malos pensamientos, de las ideas del mundo, de los malos comportamientos. Llevarlos a la salvación. Casi ningún cristiano hace eso. ¿Por qué? Porque nos dejamos. No podemos ser controlados por Satanás ni sus diablos, porque Dios nos ha librado como cristianos, pero la influencia de ellos está constante. El problema es que los cristianos no reconocen eso, no quieren saber, no quieren andar como si están en guerra y son presa fácil. Satanás está ganando en las vidas de la mayoría de los cristianos. Vamos a Efesios 6:12. Aquí podemos ver esto. ¿Cuál es el enemigo? 6:12 aquí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sabes, ellos no prestan atención a los cristianos carnales, porque los cristianos carnales se derriban sí mismo. ¿Sabes qué son los cristianos que son fieles y fuertes, que andan en el camino de Dios, que andan hablando del Señor? Ellos son los que son atacados por estos grandes. No los tontos cristianos que se derriban sí mismos en el pecado. Por eso no son tocados por los grandes, los malos. No tienen tanta lucha en su vida. ¿Por qué?
porque andan en el corriente del mundo, en el pecado y cautivos al pecado y al mundo. Pero Dios los libró para ser siervos de Dios, pero no están sirviendo, no sirven para nada. Pero estos grandes, este enemigo grande, los demonios, Satanás, ellos nada más vienen contra los verdaderos cristianos que están andando con el Señor. Si vamos a Efesios 3:10, aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Aquí está hablando de la iglesia del Señor, las verdaderas iglesias. Hay muchas iglesias, pero hay pocas verdaderas. Y aquí nos está diciendo que son las verdaderas iglesias que pueden hacer ¿qué? Pueden dar a conocer. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestes. El punto es, la iglesia del Señor, los que son miembros de la iglesia del Señor, tienen el poder de Dios para pelear contra estos. No el cristianito solito andando en su propio pecado. No hay pelea. Ya está al lado de los malos. Son los que son de la iglesia del Señor que tienen el poder para luchar con estos. Si vamos a Colosenses capítulo 2, en los versículos 14 al 15. Les tengo asustado, ¿verdad? Yo no quiero pelear con ellos, voy a seguir en el pecado, mejor. No. Aquí en Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, la victoria nuestra es la cruz. Y depositando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El punto aquí es, sí, son enemigos potentes. Satanás, los demonios, son enemigos potentes, pero ya tenemos la victoria. La cruz de Cristo nos ha dado victoria. Él los venció. Cuando andamos con el Señor, con sus pensamientos, cuando tenemos comunión con Él, cuando estamos armados por la oración, estamos en comunicación con Dios, cuando entendemos las cosas de Dios, cuando tenemos el poder de Dios, ahora sí podemos vencer a ellos, hasta hacer a Satanás correr. ¿Has tenido esa experiencia en tu vida? ¿Has hecho a Satanás o los demonios correr? La mayoría de los cristianos jamás han experimentado esto. ¿Por qué? Pues no tienen las armas necesarias. No entienden que hay una guerra espiritual en la mente de ellos, en el corazón de ellos, para oír y entender la palabra de Dios. No entienden que hay una guerra para hacer la voluntad de Dios, mucho menos para anunciar el Evangelio. Pocos de los cristianos son miembros de la iglesia del Señor. ¿Con qué poder van a luchar con estos grandes?
¿con qué poder van a luchar con sí mismo? Con los pensamientos, con el corazón nuestro. Esta carne nos traiciona. Lo he pintado súper duro, ¿verdad? Pero sabes, aquí en Colosenses 2, tenemos victoria. Por Cristo, por la fe, tenemos victoria y podemos vencer al mundo. No nada más cuando Él nos perdonó y nos lavó y vamos a ir al cielo por eso. No nada más ese día, sino cada día después de eso, que vivimos en esta vida, en este mundo, podemos vencer, ¿podemos qué? Tener los pensamientos de Cristo. Tener los pensamientos de Cristo. Tener un corazón que ama a Dios, que tiene lealtad a Dios y sus cosas. Podemos oír y entender la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no entienden nada. Y se ve en sus vidas. Vamos a poder compartir el Evangelio. No has vivido, no has experimentado éxito. No has experimentado lo máximo hasta que tú compartes el Evangelio y alguien cree y es librado de su pecado y limpiado por la sangre de Cristo y es una nueva criatura. No has experimentado lo máximo de la vida si no has hecho eso. ¿Sabes que pocos son los privilegiados de experimentar lo máximo? ¿Por qué? Porque no tienen las armas adecuadas para pelear. Están cautivos a las ideas y los pensamientos erróneos, del mal comportamiento, los hábitos malos. Y los potestades aseguran que se mantienen así. Esa es la vida que queremos vivir como cristianos. Una vida derrotado, débil, sin fuerza, que al final el Señor, pues, bienvenido, pero ¿qué hiciste? Embarraste todo. Embarraste todo. ¿Quieres que Cristo diga eso a tu cara? ¿Embarraste todo? No creo. Pues vamos a cerrar con 2 de Timoteo 4, 7. 2 de Timoteo 4, capítulo 4, en el versículo 7. Aquí Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Wow. Y no está jactándose. No está jactándose. Él está diciendo, voy a ponerlo en palabras sencillas. Llegué a ser cristiano y mantenerme como cristiano y hacer la tarea que Dios me dio. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Soy cristiano, me comporté como cristiano y hice lo que el Señor quiso que yo hiciera. Eso es lo que está diciendo solamente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Podemos decir que como Él esto?
Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Bueno, nada más debes entender que estás en una guerra espiritual. ¿Cuáles son las armas? Ármate. Y, último, ¿quiénes son los enemigos? ¿Tú entiendes quién es el enemigo? Tú puedes vencerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Si tú quieres. Si tú quieres. Porque Dios te va a dar todo el resto para lograr esto. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Tú quieres lo máximo de las bendiciones? Se puede lograr. Tú los puedes obtener. Y yo he experimentado algunos. Y lo quiero para todos nosotros. Pues vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por revelarnos algunas cosas pesadas, pero algunas cosas que pueden cambiar nuestras vidas radicalmente. Como cristianos nos puede hacer victoriosos en nuestras vidas cristianas. Nos puede habilitar y andar en tu camino y pelear la buena batalla. Guardar la fe. Cumplir la tarea que tú nos has dado aquí. No se puede imaginar todas las bendiciones y premios que hay, que tú tienes para los que vencen. Señor, yo pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento, nos des el deseo para poder luchar y glorificarte en nuestras vidas. Pido, Padre, tu ayuda. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.